Vi siete mai chiesti cosa succede quando un vero eroe muore e nessuno viene a salutarlo? George Reeves, l'uomo che un tempo nei panni di Superman ha reso un'icona invincibile nei cuori di milioni di spettatori, è mancato solo in silenzio e misteriosamente nel 1959. Nessuna telecamera, nessuna folla, nessuna gloria. Perché Hollywood è rimasta in silenzio. Come ha potuto un uomo così amato dare un addio così solitario? Unitevi a noi per esplorare i segreti nascosti dietro la morte di George Reeves, una leggenda, un'icona e anche un uomo tragico dietro il mantello rosso. El niño, antes del héroe. Para entender al hombre primero, debemos conocer al niño. George Reeves, el Superman original, nació un 5 de enero de 1914 en un pequeño pueblo de Iowa llamado Woolstock, pero no nació con el nombre que lo haría famoso. Su primer nombre, el que le dieron al venir al mundo, fue George Kiefer Brewer. La vida desde el principio no fue un camino de rosas para el pequeño George. Sus padres se separaron poco después de su nacimiento, y su infancia se convirtió en un viaje constante, un peregrinaje sin un destino fijo junto a su madre Helen. De Iowa se mudaron a Kentucky, luego a Illinois, y finalmente, como tantos otros que buscaban un sueño, aterrizaron en California. Era la tierra de las oportunidades del sol y del cine, y allí decidieron quedarse. En California la vida pareció ofrecerles una segunda oportunidad. La madre de George, Helen, se casó con un hombre llamado Frank Basolo. Frank adoptó al joven George dándole su apellido. A partir de ese momento, el mundo lo conoció como George Basolo. Parecía el comienzo de una estabilidad anhelada, la construcción de un hogar. Sin embargo, este matrimonio tampoco duró. La vida, una vez más, le mostraba su cara más inestable. Tras la separación, su madre, quizás en un intento de protegerlo o de simplificar una realidad dolorosa, le contó a George que su padrastro Frank había fallecido. George creció con esa idea, con el duelo por un padre que en realidad no se había ido. Esa confusión emocional fue una herida profunda que lo acompañó durante muchos años. Fue una de las primeras grandes traiciones de su vida, una que le enseñó que las apariencias a menudo esconden verdades dolorosas. A pesar de estos altibajos de esta montaña rusa emocional que fue su infancia, George encontró un refugio, un lugar donde podía ser él mismo el arte. Desde muy joven en la escuela, demostró tener un talento natural para el espectáculo. Era un entusiasta de la actuación y del canto. El escenario era su santuario. Tras graduarse de la escuela secundaria, su pasión lo llevó a estudiar en el Pasadena Junior College y más tarde a la prestigiosa Pasadena Playhouse, una de las escuelas de actuación más famosas de la época. Aquel lugar fue su verdadero hogar. Allí, entre bambalinas y guiones, no solo perfeccionó su arte, sino que también conoció a Eleanora Needles, una joven actriz con la que compartiría un capítulo importante de su vida. Se casaron en el año 1940, uniendo sus sueños y sus carreras. Sin embargo, 10 años después, en 1950, el matrimonio llegó a su fin y se divorciaron. La vida de George parecía destinada a ser una serie de comienzos prometedores y finales abruptos. El brillo y la sombra de Hollywood. El gran momento de George, la oportunidad que todo actor joven espera, llegó en 1939. Consiguió un pequeño papel en una película que, quizás la recuerden, Lo que el viento se llevó. Aunque su participación era menor, aparecer en una producción de esa magnitud era como ganar la lotería. La película fue un fenómeno mundial, y ser parte de ella, por ínfimo que fuera, te ponía en el mapa. Y así fue. Ese pequeño papel fue suficiente para que los estudios se fijaran en él. Poco después firmó un contrato con la Warner Brothers, uno de los gigantes de Hollywood. Fue en ese momento cuando oficialmente adoptó el nombre artístico que todos conocemos, George Reeves. Los años siguientes fueron de mucho trabajo. George se mantuvo ocupado encadenando una película tras otra. Sin embargo, aquí es donde la brillante promesa de Hollywood comenzó a mostrar sus sombras. La mayoría de las películas en las que participó eran producciones de bajo presupuesto, las llamadas películas de serie B. Eran trabajos que le daban para vivir, pero que no alimentaban sus ambiciones artísticas, ni ayudaban a consolidar su carrera como un actor serio.
Más tarde George firmó con otro gran estudio, la 20th Century Fox, pero ese acuerdo también fue breve y no le trajo los papeles estelares que anhelaba. Se sentía estancado un rostro familiar en películas olvidables. Y entonces, el mundo cambió. En el año 1942, mientras el planeta estaba inmerso en la Segunda Guerra Mundial, George fue elegido para participar en un drama bélico titulado Sangre y Arena, So Proudly We Hail. Esta película le dio una nueva perspectiva. Inspirado por la historia y el fervor patriótico de la época, tomó una decisión que cambiaría su vida. Se alistó en el ejército. A principios de 1943 se unió a las Fuerzas Aéreas del Ejército. Allí, curiosamente, su talento como actor no fue desperdiciado. Fue asignado a la unidad de espectáculos, donde no solo fue el actor principal de la obra de teatro Winged Victory, Victoria Alada, sino que también participó en su versión cinematográfica y en la grabación de películas de entrenamiento para los soldados. Estaba sirviendo a su país, pero lo hacía de la única manera que sabía, actuando. Cuando la guerra terminó, George regresó a un Hollywood que había cambiado. Muchos de los papeles que le ofrecían eran escasos y la industria estaba tomando un nuevo rumbo. La vuelta a casa no fue el regreso triunfal que esperaba. Tuvo que aceptar cualquier trabajo que se le presentara, incluso papeles pequeños en películas sin importancia. Hubo un tiempo, y esto es algo que muchos no saben, y que nos habla de su humildad y su desesperación. El hombre que había aparecido en Lo que el viento se llevó, estaba ahora trabajando con sus manos en el barro para sobrevivir. Y entonces, en el año 1951, cuando parecía que su carrera estaba en un callejón sin salida, llegó una oferta que lo cambiaría todo para siempre. Le propusieron interpretar a Superman en una nueva serie de televisión. Al principio George no estaba muy entusiasmado. Debemos recordar que en aquella época la televisión era considerada la hermana pobre del cine. Para un actor de cine, pasarse a la televisión era visto casi como un paso atrás, como una señal de que tu carrera en la gran pantalla había terminado. Pero necesitaba el trabajo, y el personaje era sin duda icónico. Lo que ni él ni nadie esperaba fue el resultado. Las aventuras de Superman se convirtió en un éxito arrollador, un fenómeno de masas. De la noche a la mañana, George Reeves se transformó en una de las mayores celebridades de América. Los niños lo idolatraban, los adultos lo admiraban. Era a todos los efectos una estrella. Sin embargo, aquella victoria tenía un precio muy alto, un lado oscuro que pronto se haría evidente. George quedó tan inseparablemente asociado al personaje de Superman que el público, y lo que es peor, los directores de casting, olvidaron por completo al actor que había detrás. Se olvidaron de George Reeves. Para todos él ya solo era el hombre de acero. Su contrato además era muy estricto y le impedía trabajar en otros proyectos que no fueran relacionados con Superman. Se había convertido en el prisionero de una jaula de oro. Tenía fama, tenía el cariño del público, pero había perdido su libertad como artista. El sueño de ser un actor respetado se había desvanecido, reemplazado por la realidad de ser un ídolo con una capa que ya no se podía quitar. A finales de la década de los 50, George Reeves se encontraba en una encrucijada. Mientras los fans lo adoraban como Superman, él se sentía asfixiado por el personaje. Ningún director de casting era capaz de verlo como nadie más que el hombre de acero. Y por mucho que lo intentara, Hollywood ya no le ofrecía papeles serios. Además de la frustración artística estaba la económica. A pesar de la enorme popularidad de la serie, el salario que recibía era sorprendentemente bajo para un trabajo tan exigente y de tanto éxito. Honestamente, George anhelaba tener más libertad creativa y sobre todo romper con la imagen de Superman. Con esa idea en mente, ideó un plan para lanzar su propia serie de televisión. La llamó Port of Entry, puerto de entrada, e incluso escribió él mismo el guión. Su idea era filmar el programa en lugares exóticos como Hawái y México, dándole un toque aventurero e internacional. Era un plan ambicioso, un grito de independencia. Sin embargo, ningún estudio quiso financiar el proyecto. Nadie estaba dispuesto a apostar por George Reeves si no llevaba la famosa S en el pecho. Su sueño se quedó una vez más en el papel.
Mientras tanto, el equipo de las aventuras de Superman también tenía problemas. No lograban encontrar a un actor adecuado para reemplazar a George. Así que volvieron a él con una oferta mucho más alta, un sueldo que según se dice ascendía a $5,000 por semana. Era una cantidad enorme para la época, especialmente si consideramos que solo grababan durante unas pocas semanas al año. Atrapado entre sus problemas económicos y la falta de otras alternativas, George, con el corazón lleno de conflictos, aceptó volver. En 1959, casi todo estaba listo para el comienzo de la nueva temporada. Los trajes se estaban ajustando, los guionistas creaban nuevas historias y el resto de los actores estaban listos para volver al plató. George, que a sus 45 años seguía teniendo dudas sobre si debía seguir interpretando a Superman, iba a comenzar a filmar pronto. Pero algo terrible e inesperado ocurrió. Antes de que la producción pudiera siquiera comenzar, George Reeves fue encontrado muerto. La industria del entretenimiento quedó en shock. El Superman sonriente y bonachón que entraba en los hogares de millones de personas a través de la televisión ya no estaba. Y desde el primer momento, las extrañas circunstancias de su muerte comenzaron a generar un torbellino de dudas y especulaciones. Lo que debía ser el regreso del héroe se convirtió en una tragedia, y el nombre de George Reeves hasta el día de hoy sigue envuelto en un misterio sin resolver. Sus últimos días estuvieron llenos de sueños frustrados y esperanzas rotas, y todo terminó trágicamente justo cuando se preparaba para ponerse una vez más el traje del Hombre de Acero. El funeral silencioso y el miedo de Hollywood. Cuando George Reeves falleció, el mundo esperaba un funeral de estado, una despedida digna de un rey de Hollywood. Después de todo, él era su Superman. Pero lo que sucedió fue todo lo contrario. Su ceremonia de despedida fue un evento casi invisible para el público. El funeral tuvo lugar el 1 de julio de 1959 en la Capilla Wayside de Los Ángeles. Fue un acto extremadamente discreto. Solo asistieron algunos amigos cercanos, nombres como Noel Neill, la actriz que interpretaba a Lois Lane, y algunos otros compañeros. Pero no había ni una sola de las grandes estrellas de la industria. La élite de Hollywood no estaba presente, y los medios de comunicación apenas le dedicaron unas pocas líneas. Entonces, ¿por qué muchos conocedores de la industria de la época atribuyen ese silencio al miedo? La muerte de Reeves estaba envuelta en un escándalo mayúsculo y en persistentes rumores. Como recordarán, George había mantenido una larga y tormentosa relación con Toni Mannix, la esposa de un ejecutivo muy poderoso de la Metro-Goldwyn-Mayer, Eddie Mannix. Según los relatos de amigos y gente de la industria, la asistencia no solo fue baja, y así en lugar de una despedida llena de celebridades y flashes, se convirtió en una ceremonia estéril, susurrante, casi clandestina. Hollywood no solo lloró la muerte de George Reeves en privado, se retiró, se escondió como si tuviera miedo de hacerse notar, no fuera a ser que el foco indeseado de la sospecha. Su funeral fue una metáfora de lo rápido que la fama y la devoción pueden evaporarse cuando una historia se vuelve demasiado complicada. Hollywood había abandonado a su propio Superman. A pesar de que George Reeves se sentía profundamente frustrado por estar encasillado en el papel de Superman, aquellos que trabajaron con él, que lo conocieron de verdad, siempre hablaron de él con un cariño inmenso. Lo describían como un hombre con los pies en la tierra, respetuoso y de una naturaleza increíblemente buena. En una industria como Hollywood, tan a menudo llena de egos desmedidos, George era una rara excepción. Para muchos de sus compañeros de reparto y para el equipo de producción, él no era solo Superman en la pantalla. Era un tipo genuinamente bueno fuera de cámara. De hecho, en la puerta de su camerino colgaba un cartel que sus propios compañeros le habían puesto. Decía "Honest George, the people's friend", el honesto George, el amigo del pueblo. Era un apodo que le encajaba a la perfección. Trataba a todo el mundo con la misma amabilidad, desde los altos ejecutivos del estudio hasta el último de los técnicos. Siempre tenía una palabra amable, una sonrisa, y estaba siempre dispuesto a ayudar. Especialmente sentía una conexión y una responsabilidad enorme hacia los niños, sus mayores admiradores, que no querían verlo como un actor, sino como el verdadero Superman. George entendía que ser un héroe a los ojos de un niño era un trabajo de 24 horas y nunca se lo tomó a la ligera.
Con il passare del tempo, la sua devozione crebbe a tal punto che alla fine abbandonò del tutto le sue abitudini inadeguate, en gran parte por la importancia que su imagen tenía para sus jóvenes seguidores. Su generosidad no se detenía ahí. George se convirtió en un defensor de causas importantes. Trabajó incansablemente para recaudar fondos y concienciar sobre la miastenia gravis, una grave enfermedad neuromuscular. En 1955, fue nombrado presidente nacional de la Fundación de la Miastenia Gravis. Este papel demostraba cuánto deseaba usar su fama para hacer el bien, para ser un héroe en el mundo real. En el fondo, a George Reeves le importaba de verdad la gente. Para los niños, él no era solo un personaje de la tele. Era un héroe de carne y hueso que inspiraba bondad, fuerza y esperanza. Un hombre al que llamaban con todo el cariño del mundo, el honesto George. La calma antes de la tormenta. Hacia el año 1958, la vida de George no solo estaba experimentando cambios profesionales, sino también personales muy profundos. Acababa de poner fin a su larga y complicada relación con Toni Mannix, la esposa del temido y poderoso ejecutivo de la MGM, Eddie Mannix. Poco después de esa ruptura, George se comprometió con Leonore Lemmon, una mujer de la alta sociedad conocida por su carácter extrovertido, su estilo de vida glamuroso y a veces un poco salvaje. La pareja planeaba casarse el 19 de junio de 1959 y después irse de luna de miel a Tijuana. Desde fuera parecía que George estaba ansioso por empezar un nuevo capítulo. Un nuevo matrimonio, quizás nuevas oportunidades de trabajo, una nueva vida. Sin embargo, tras las puertas cerradas, la realidad era muy diferente. George atravesaba graves problemas económicos. A pesar de su fama, el dinero que ganaba con la serie de Superman no era ni de lejos lo que la gente imaginaba. El sueldo no era alto para los estándares de Hollywood y debido al limitado calendario de rodaje, solo podía trabajar durante unas pocas semanas al año. Se lo confesó a sus amigos más cercanos e incluso a su madre. La presión financiera era inmensa. Aún así, George intentaba mantenerse optimista. El regreso de las aventuras de Superman significaba un ingreso seguro, una pequeña luz al final del túnel que le permitía seguir adelante. Además, estaba intentando dar el salto a la dirección. Quería dirigir, contar sus propias historias. Desafortunadamente, como ya sabemos, el dinero para su proyecto nunca llegó. Tenía otras oportunidades esperando, sí, pero todas estaban una vez más relacionadas con Superman. Había un espectáculo teatral de Superman programado para julio y se estaba discutiendo la idea de llevar la actuación de gira por Australia. Estos trabajos podrían haber ayudado a sus finanzas, pero también eran un amargo recordatorio de que no podía escapar de la capa. A sus 45 años, se encontraba en una situación muy difícil, era famoso, pero no era libre. El público lo adoraba como Superman, pero él no estaba dispuesto a seguir en ese papel para siempre. Su estado de ánimo, como es lógico, empezaba a resentirse. La notte triste di una stella, y así llegamos a la noche del 16 de junio de 1959. Una noche que quedaría grabada a fuego en la crónica negra de Hollywood. Alrededor de la 1:30 o las 2 de la madrugada, George Reeves fue encontrado muerto en el dormitorio de su casa en Benedict Canyon, Los Ángeles. Tenía solo 45 años. George no estaba solo en la casa en ese momento. Su prometida Leonore Lemmon y algunos amigos estaban en la planta de abajo. Sin embargo, otras versiones, como la del amigo de George, Fred Crane, sugieren que Leonore estaba mucho más cerca del dormitorio cuando todo ocurrió. Una frase extraña, casi como si estuviera preparando una coartada. Las autoridades dictaminaron rápidamente. Sin embargo, desde el primer momento hubo una serie de detalles extraños que hicieron que muchos dudaran de esa versión oficial. Lo primero que desconcertó a muchos fue que el objeto encontrado junto a George no tenía huellas dactilares ni suyas ni de nadie más. Además, según los resultados forenses, no había indicios evidentes de que hubiera usado un arma inmediatamente antes de su muerte, lo que despertó nuevas sospechas. Pero lo que hizo el asunto aún más desconcertante fue la ubicación del otro objeto. Se encontró incrustado en el techo mientras que otros 2 rastros aparecieron en el suelo del dormitorio.
Algunos detalles también sugerían que el principal se encontró justo debajo del cuerpo. Sin embargo, según quienes se encontraban en la casa en ese momento, solo se escuchó un fuerte ruido que no parecía coincidir con la escena. No había señales del exterior. Finalmente, las autoridades llegaron a una conclusión oficial declarando que se trataba de un incidente trágico. Sin embargo, muchos familiares, amigos y seguidores discreparon de esta conclusión y a día de hoy siguen teniendo preguntas sin respuesta. George Reeves fue enterrado en el cementerio Mountain View en Altadena, California. Pero el misterio de su muerte no fue enterrado con él. Las dudas y los susurros de Hollywood. Como les decía, no todos aceptaron la versión. La primera persona en dudar y en hacerlo en voz alta fue su madre Helen. Estaba convencida de que su hijo nunca habría hecho algo así. Sentía que la policía no había investigado el caso con la debida atención. Así que hizo lo que cualquier madre haría por su hijo: contrató a un famoso abogado, Jerry Gisler, para que investigara el caso por su cuenta. Bajo la dirección de Gisler, se realizó una segunda autopsia al cuerpo de George. Los resultados en general coincidieron con los de la primera, pero revelaron algo nuevo e inquietante. El cuerpo de George presentaba varios moratones en la cabeza y el torso. Moratones que no tenían una explicación clara. Este hecho no hizo más que aumentar el misterio. Sin embargo, después de un mes de búsqueda, no se encontraron pruebas sólidas de un crimen. Gisler, el abogado, poco a poco se fue retirando del caso, pero los rumores en Hollywood no se acallaron. Algunos de sus amigos más cercanos seguían sin creerlo. El actor Rory Calhoun, otros actores famosos como Alan Ladd y Gig Young tampoco creyeron la versión oficial. Y luego, por supuesto, estaba la sombra de Eddie Mannix. Como mencionamos, George había tenido una larga aventura con su esposa Toni. Algunos creen que esta historia de amor prohibido pudo haber sido el detonante de algo mucho más siniestro. En el libro Hollywood Kryptonite, los autores afirman que los rumores sobre las conexiones de Eddie Mannix con la mafia eran constantes. La situación se complicó aún más cuando George rompió con Toni para casarse con Leonor Lemon. Este cambio inesperado pudo haber sido la gota que colmó el vaso. El legado de un héroe. En el año 2006, una película titulada Hollywoodland volvió a despertar el interés por el misterio de la muerte de George Reeves. El actor Ben Affleck interpretó a George mientras que Diane Lane hizo de Toni Mannix. La película no intentaba dar una respuesta definitiva, sino que exploraba las diferentes teorías, mostrando lo confusa y complicada que era toda la historia. Años después, en la película de DC The Flash, del año 2023, la imagen de George Reeves como Superman regresó brevemente a la pantalla recreada por ordenador. Aunque pretendía ser un homenaje a algunos fans, no les gustó, sintiendo que no era correcto, especialmente dada la trágica y complicada historia del hombre que le dio vida por primera vez. George Reeves vivió una vida llena de giros bruscos, algunos emocionantes, otros desgarradores. Empezó persiguiendo un sueño y por momentos pareció que lo había conseguido. Tenía encanto, talento y el cariño de la gente. Los niños lo admiraban. Pero entre bastidores, George a menudo buscaba algo más. Más respeto, más libertad, más significado. No era solo el hombre de la capa. Tocaba la guitarra, cantaba, intentó con todas sus fuerzas demostrar que podía ser más que un solo papel. Fue amable y generoso. Sin embargo, a pesar de todo, a menudo se sintió atrapado por una industria que lo amaba como Superman, pero no sabía qué hacer con el hombre que había debajo. Su historia no trata solo de cómo murió. Trata de cómo vivió a la sombra de la fama que se ganó. Los aplausos, las sonrisas, la capa de superhéroe. Todo eso era solo una parte de su realidad. La otra parte era silenciosa, complicada y a menudo muy solitaria. Hoy la gente sigue hablando de George Reeves no solo por el misterio de su muerte, sino porque vemos algo real en él. Un hombre que intentaba importar. Un hombre que significó mucho más para sus fans de lo que él probablemente nunca llegó a saber. Y quizás esa es la parte que perdura. La idea de que alguien que una vez se sintió invisible sigue siendo recordado, honrado, y sigue importando a tantos de nosotros. Gracias por habernos acompañado en este viaje a la vida de George Reeves. Su legado, como el de Superman,
sigue tocando los corazones de la gente incluso décadas después. Desgarradora o reveladora, no olviden darle a me gusta al video. Y si quieren más exploraciones profundas sobre las leyendas de Hollywood y sus misterios, asegúrense de suscribirse al canal. Hasta la próxima.